Tardes. Creo que ya nos presentaron, pero les comento que yo soy Soledad Renzini y junto a mi compañera Clara Saux somos doctoras en Ingeniería recibidas de la Universidad Tecnológica Nacional. En mi caso, mi carrera, en realidad las dos somos ingenieras químicas, yo egresada de la UTN y Clara de la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros desarrollamos nuestros trabajos de investigación, ambas somos investigadoras de CONICET, en el CITEQ, que es el Centro de Investigación y Tecnología Química, que es una unidad doble dependencia CONICET-UTN. Particularmente hoy vamos a abordar la temática del rol de la catálisis en la transformación de derivados de biomasa, o sea, vamos a entrar un poquito en el tema más químico, por ahí un poco distinto a lo que veníamos viendo, pero bueno, para poder abordar la valorización de la biomasa en sí. Para poder empezar con esto vamos a hablar de lo que es la catálisis. Muchos de los que estarán acá tal vez conocen sobre el tema, sino básicamente decirles que la velocidad de las reacciones químicas puede ser modificada por el agregado de sustancias que no van a aparecer en el balance de la reacción química y que generalmente son distintas de los reactivos y productos. Esas sustancias a las que hacemos referencia son los catalizadores. Esos catalizadores, la función que tienen en una reacción determinada es de aumentar la velocidad de la reacción, disminuyendo la energía de activación. Se han dado algunas definiciones de estos catalizadores, como por ejemplo Berzelius en 1836 lo definió como sustancias que por su mera presencia provocan reacciones químicas que de otro modo no ocurrirían. O Oswald, que en 1902 las definió como sustancias que cambian la velocidad de una reacción química sin ser modificada por el proceso. Básicamente, el empleo de catalizadores tiene tres ventajas. Una, fundamental, la que hablábamos recién, el aumento de la velocidad de la reacción. Y después también tenemos dos ventajas significativas, que es el aumento de la selectividad y del rendimiento de estas reacciones. Cuando hablamos de selectividad, hacemos referencia a cuánto se forma del producto deseado en relación al no deseado, y cuando hablamos de rendimiento, hacemos referencia a la alimentación, digamos, cuánto de ese reactivo que alimentamos al proceso pasó o se transformó en un determinado producto. La catálisis básicamente se divide en tres grandes grupos: catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. Dentro de la catálisis homogénea, la característica que tiene es que estamos trabajando con una única fase, o sea, el catalizador y el medio de reacción, ya sea líquido o gaseoso, están en la misma fase, mientras que en una catálisis heterogénea, la reacción se produce en la región interfacial, o sea, tenemos dos fases, por lo general, un catalizador sólido y un medio gaseoso o líquido. Y luego tenemos la catálisis enzimática, en el cual la velocidad de estas reacciones se ve incrementada por la acción de enzimas, que son proteínas formando, digamos, una dispersión coloidal. Básicamente nosotros trabajamos con catálisis heterogénea en nuestro grupo de trabajo y tiene una ventaja, o mejor dicho, tiene varias ventajas con respecto a la homogénea. Básicamente, y fundamentalmente la fácil separación y reutilización de los catalizadores. Al estar trabajando con dos fases, se simplifica mucho más la separación. Y por otro lado, con respecto al medio ambiente, también se disminuyen los vertidos de contaminantes. Esto es un breve pantallazo de la catálisis en sí para poder abordar el tema que nos interesa, que es la biomasa. Como todos sabemos, la biomasa es la materia orgánica susceptible de ser aprovechada como fuente energética. Esta abarca un amplio conjunto de fuentes que se caracterizan por su heterogeneidad, tanto por su naturaleza, o sea, como por su origen. Como todos sabemos, tenemos abundantes fuentes de biomasa que pueden ser agrupadas en biomasa forestal, biomasa agrícola, podemos encontrar también la materia orgánica que está presente en aguas residuales, en los residuos sólidos urbanos la fracción orgánica también puede ser considerada como esa biomasa.
Particularmente nosotros abordaremos los temas que tienen que ver con biomasa proveniente de los residuos agroindustriales. Ahora bien, esta biomasa que acabamos de definir puede ser empleada como fuente de energía y como fuentes de hidrocarburos a partir del concepto, de biorefinería. La biorefinería abarca una serie de transformaciones de esta biomasa y todos los equipamientos necesarios para transformar, digamos, esta biomasa en distintos tipos de productos, como podemos ver en las imágenes. Podemos ir desde productos químicos de alto valor agregado, biocombustibles, como otras formas de energía. Una biorefinería sería análogo a una refinería de petróleo tradicional, donde la materia prima, en lugar de ser petróleo, estamos hablando de una biomasa. Esta biomasa tiene una serie de ventajas con respecto al petróleo, fundamentalmente que está constituida por un número muy interesante de heteroátomos en su estructura, como puede ser el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, que mediante procesos relativamente sencillos es posible transformarlos a un amplio abanico de productos, de combustibles y de energía. Y obviamente estamos trabajando con una fuente renovable. Dentro de esta valorización de la biomasa es donde juega un rol fundamental la catálisis, por eso es que hablábamos anteriormente. La catálisis, que en nuestro caso, en nuestro grupo, nosotros nos dedicamos a la parte de síntesis, o sea, el diseño y síntesis de materiales catalíticos sólidos para ser empleados en distintas reacciones químicas, y actualmente, con todo el auge de la valorización de la biomasa, nuestras aplicaciones están yendo para este lado. Estos materiales sólidos, entonces lo que buscamos es lograr materiales que potencien los productos deseados. Para esto abordamos lo que son los principios de la química verde, que es el gran desafío que tenemos hoy en día los químicos, o sea, obtener productos de mayor valor agregado o combustibles, pero cumpliendo con los principios de sustentabilidad. Entonces, estos son 12 principios que en realidad nosotros tratamos de cumplirlo tanto en la síntesis de los catalizadores como en la parte de transformación de biomasa. Les voy a mencionar solo a modo de ejemplo algunos, como la economía atómica, donde lo que nosotros buscamos es que los reactivos que forman parte de ese producto final estén incorporados en el mayor grado posible para evitar la generación de subproductos. O una síntesis química menos peligrosa, donde tratamos de trabajar con solventes amigables con el medio ambiente, y si no son necesarios no usamos solventes, o usar tecnologías más adecuadas, como por ejemplo microondas, entre otras. También buscamos, bueno, un diseño de químicos más seguros, o sea, menos tóxicos, la utilización de materias primas renovables, como sería el caso de la biomasa, la potenciación de la catálisis, donde lo que se buscan es que estos catalizadores sean lo más activos y selectivos posibles, como así también buscar que estos materiales puedan ser reutilizados. Particularmente, algunos de los procesos en los que nos encontramos trabajando actualmente son la oxidación selectiva de glicerol, que es el principal subproducto de la generación de biodiesel, y la pirólisis de residuos agroindustriales. Yo básicamente les voy a hablar de la parte de valorización de glicerol. Como les decía recién, el glicerol se obtiene como subproducto del biodiesel. Todos sabrán que el biodiesel es un biocombustible obtenido a partir de una reacción de transesterificación de un aceite, en general un aceite vegetal, que puede ser proveniente de maíz, soja, etcétera, que se pone en contacto con un alcohol de cadena corta para generar este biodiesel junto con glicerol como subproducto. Para esto también, para esta reacción, se utilizan catalizadores que son catalizadores sólidos, como ven en los ejemplos de las imágenes.
pueden ser o biocatalizadores, que son aquellos en los cuales una enzima ha sido inmovilizada en una matriz inerte, o el caso de catalizadores micro-mesoporosos, que son básicamente los que nosotros sintetizamos, que la gran ventaja que tienen es la facilidad de recuperación y reutilización. Bien. A modo de ejemplo, vemos cómo ha ido incrementando con el correr de los años la producción de biodiesel. Si llegan a observar, en esta figura vemos que pasó de una producción de aproximadamente 600.000 toneladas en el año 2008 a casi 3 millones de toneladas el año pasado. O sea que, si tenemos en cuenta que el 10% de esa producción de biodiesel es glicerol, para poder darle un valor agregado a todo el proceso de generación de biodiesel, es sumamente necesario revalorizar ese subproducto. El glicerol es esta molécula que ustedes están viendo en la figura, que está constituida por 3 átomos de carbono, es un alcohol con 3 grupos hidroxilos, es una molécula muy reactiva químicamente, lo cual nos permite transformarla en otros productos. Tradicionalmente el glicerol ya tiene de por sí, el glicerol o la glicerina tienen aplicaciones actuales, lo que tiene que ver con la industria de cosméticos, con las fábricas de pinturas, o sea, son muchas las aplicaciones. El tema es que al irse generando mayor cantidad de biodiesel, es mayor también la cantidad de este residuo, en realidad de este producto, que se termina transformando en un residuo. Por eso es que surge la necesidad de encontrar nuevas aplicaciones y nuevas transformaciones a partir de esta molécula. En este diagrama pueden observar las diferentes rutas de valorización de este glicerol, que pueden ser reacciones de hidrogenólisis, de esterificación, polimerización, pirólisis, deshidratación, o sea, es un abanico muy amplio. Nosotros particularmente estamos trabajando con la oxidación selectiva a moléculas químicas de alto valor, productos químicos de alto valor agregado, como puede ser la dihidroxiacetona, el ácido glicérico, glicólico, ácido láctico, entre otros. Este sistema de oxidación se puede obtener usando un oxidante como agua oxigenada o en fase gaseosa usando oxígeno o aire. A modo de ejemplo, les muestro el diagrama catalítico que empleamos a escala laboratorio. Este proceso está siendo recién estudiado a nivel laboratorio, si bien ya hay interés de algunas empresas que están produciendo biodiesel, pero aún son todos resultados de laboratorio. También hemos firmado hace poquito una carta de intención de comenzar a trabajar juntos con la Cámara de Agroalimentos y Bioenergías, con Cabiocor, para empezar a proyectar estos temas en las empresas que nuclea la Cámara. Este sistema de reacción consiste básicamente en un reactor batch que está sumergido en un baño termostatizado con control de temperaturas. Este reactor está conectado a la boca superior a un refrigerante a reflujo con un circuito cerrado para evitar la condensación del medio de reacción. En este medio de reacción lo que tenemos es el glicerol y un catalizador sólido, que son los materiales microporosos que sintetizamos, que se mantiene en suspensión mediante una agitación magnética. Esta boca que pueden observar en el reactor sirve para tomar muestras a determinado tiempo y esas muestras posteriormente son analizadas por cromatografía líquida de alta resolución, de manera tal de poder identificar y cuantificar los productos de reacción. Como observan, es un proceso muy sencillo. A modo de resultados, como para que ustedes puedan observar cuáles son las conversiones y selectividades, seleccioné un set de catalizadores que son zeolita ZSM11, o sea, con determinadas características a las cuales se les han incorporado como funciones activas cromo y cobre, donde podemos observar que ese glicerol a 60 grados centígrados con el sistema que les comentaba recién, se puede convertir
a aproximadamente un 70%, o sea, tenemos una conversión cercana al 70% a 4 horas de reacción. Dentro de ese catalizador que mostró, digamos, la máxima conversión, les presento los resultados de selectividad a los productos de interés. Y como se puede observar, los productos mayoritarios son la dihidroxiacetona y el ácido láctico. Estas dos moléculas son muy interesantes. La dihidroxiacetona porque es un producto que se utiliza mucho en la industria de cosméticos, en los autobronceantes, y además de esa aplicación directa, también es una molécula plataforma a partir de la cual se pueden obtener otros productos químicos de interés. Y por otro lado, el otro producto obtenido con mayor selectividad es el ácido láctico, que el ácido láctico, si bien es un químico tradicional, en los últimos años se ha incrementado notablemente la demanda de este tipo de compuestos porque se ha comenzado a sintetizar un plástico biodegradable que es el ácido poliláctico, que usa como precursor el ácido láctico, o sea, el monómero de partida es este. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, este es uno de los sistemas con los cuales estamos trabajando en la valorización de la biomasa. Ahora continúa mi compañera. Bueno, y dentro de estas reacciones que queríamos presentarles, vamos a hablar también un poquito de lo que denominamos la pirólisis de residuos agroindustriales, que es la línea tal vez más afín a esto que veníamos hablando de la eficiencia, de energías renovables y demás, porque se plantea frente a la demanda creciente a nivel mundial del consumo de combustibles derivados del petróleo y que, como todos sabemos, a la consecuente disminución de esta fuente no renovable de energía. El planteo es otras alternativas entonces para solucionar esta demanda creciente. Y en este sentido, siendo Argentina un país agroindustrial, donde la producción agrícola es una de sus principales fuentes económicas, ¿sí? Y que luego del proceso de producción y de industrialización de estas cereales oleaginosas que nuestro país produce, quedan desechos de distintos tipos, ya sean cáscaras, las mazorcas en el caso del maíz o cañas, la cascarilla en el caso del arroz y demás, de los cuales puede obtenerse energía, ¿sí? Y moléculas químicas de interés, y viene aquí entonces el planteo del aprovechamiento de estos residuos que hoy por hoy no tienen un uso eficiente. Particularmente vamos a presentar algunos resultados en esta presentación por escasez de tiempo de cáscara de maní, porque venimos trabajando desde hace un tiempo con la Fundación Maní Argentino, y por ser Córdoba, por ser Argentina el principal exportador del maní y Córdoba dentro de lo que es la producción nacional, el 90% se realiza en esta provincia. Y bueno, y del proceso productivo del maní, un 25% del volumen termina en este residuo que es la cáscara. Entonces, ante todos estos problemas que son para el productor manicero, la alternativa del tratamiento es sumamente interesante. Entonces, como decíamos antes, el planteo de todos los tratamientos posibles, lo ideal son los tratamientos térmicos, porque a pesar de la heterogeneidad de la materia que estamos utilizando como origen, como la biomasa, que dependerá, por supuesto, de su origen, las características y las proporciones en su composición, pero básicamente está compuesta por lignina, celulosa y hemicelulosa, que son macromoléculas orgánicas que necesitamos romper, acortar, para obtener productos más similares a los combustibles tradicionales, convencionales. Entonces, dentro de las alternativas térmicas, la pirólisis, que es un proceso de calentamiento en ausencia de oxígeno, nos permite justamente obtener productos interesantes. Hay 3 líneas básicas de productos que obtenemos mediante esta técnica, una línea gaseosa a la que denominamos biogás, y que está principalmente compuesta por monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno, metano, otros hidrocarburos livianos y también vapor de agua,
que si bien el poder calorífico es bajo de estos productos gaseosos, pueden ser utilizados como gas de síntesis. Una segunda línea de productos es la de los sólidos, a la que denominamos biocarbón por ser este su principal componente. Actualmente, y con las características que se obtiene después del proceso de pirólisis de la biomasa, ya es suficiente para ser empleado como aditivo, como fertilizante, abono para la tierra, y también tiene un poder calorífico muy interesante, superior al poder calorífico del carbón mineral nacional, con lo cual es también un combustible alternativo. Y además, por procesos sencillos físico-químicos, se puede activar y ser utilizado como, por ejemplo, adsorbentes de contaminantes acuosos o en la industria alimenticia para reducir olores o demás. Y por último, la tercera línea de productos es la de los productos líquidos, a la que denominamos bio-oil por la característica que tiene de aceite, este componente que se obtiene, y que no es ni más ni menos que una mezcla compleja de numerosos compuestos químicos, tal como lo obtenemos de la pirólisis exclusivamente térmica, de la biomasa. Tiene un alto contenido de compuestos oxigenados y bastante agua, que es una complicación para sus usos como combustibles. Pero sin embargo, en base a esta composición también puede ser y también es interesante para proveer moléculas que denominamos plataformas, porque sirven de partida para lo que es la industria química fina, ya sea farmacéutica, cosmética y demás. Es necesario remarcar las ventajas y desventajas que este proceso que estamos planteando tiene. Y en cuanto a las ventajas, bueno, justamente si estamos planteando el tratamiento de una biomasa residual que no tiene un valor agregado y que es un problema para los productores agropecuarios, que la tecnología que proponemos puede aplicarse en la misma planta, con lo cual achicamos los costos de transporte de este residuo para un posterior tratamiento, que colaboramos en la reducción de la huella del carbono aplicando estas tecnologías, y que las tres líneas de productos tienen potenciales aplicaciones, son todas ventajas que hacen de este proceso de interés para los productores. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar las desventajas que también encontramos por las características propias de la biomasa que estamos utilizando de partida. La composición de estas macromoléculas orgánicas es baja en la relación hidrógeno-carbono efectivo, y es este uno de los motivos por los cuales la cantidad de compuestos oxigenados que tenemos particularmente en el producto líquido, en el que denominamos bio-oil, es alta, y también la cantidad de agua. Estas dos características hacen que el bio-oil, hoy por hoy, tal cual se está obteniendo, sea poco estable y tenga un poder calorífico bajo. Entonces, nos planteamos alternativas para mejorar la calidad de este bio-oil, de este posible combustible. Dentro de las alternativas hemos trabajado y estamos trabajando con estos tres parámetros. Primero, mejorar las condiciones de operación del sistema de pirólisis, y en este sentido se evalúan las temperaturas, los tiempos de residencia, el tamaño de las partículas que se alimentan al reactor y demás. Un segundo punto es el empleo de catalizadores, que, como había hablado Soledad al principio, nos garantizan, nos ayudan a que ciertas reacciones químicas que difícilmente ocurran sin su presencia estén favorecidas, y que además obtengamos algunos productos químicos más interesantes o que estamos buscando. Y finalmente, como una tercera alternativa, nos planteamos coalimentar, es decir, agregar algo más en la alimentación de este reactor de pirólisis, de modo de subir esa relación que tiene la biomasa de hidrógeno-carbono efectivo. En este sentido, y en base a la experiencia que tiene nuestro grupo de trabajo en la pirólisis de residuos plásticos, con la que veníamos trabajando desde muchos años atrás, y siendo hoy por hoy, bueno, todos sabemos, los residuos plásticos una gran complicación a nivel medioambiental por el elevadísimo consumo y que viene creciendo anualmente a nivel exponencial de los plásticos en todos los órdenes, y que por la baja densidad ocupan un volumen muy importante, llegando a ocupar el 20% de los residuos sólidos urbanos. El empleo de estos residuos junto con los residuos biomásicos
nos aportaría, como decíamos antes, esa mayor relación hidrógeno-carbono efectivo que estábamos buscando. Es por esto que nos planteamos entonces esquemáticamente el sistema de reacción, como lo tenemos presentado en la figura, donde tenemos un reactor de lecho fijo que está dentro de un horno con control de temperatura y al cual se le alimenta una corriente de un gas inerte, en este caso nitrógeno, para evitar tener oxígeno presente, porque necesitamos reducir además los compuestos oxigenados. A la salida de este reactor se hacen pasar los productos no sólidos, ¿sí?, por una trampa de condensables que está en un baño refrigerado a menos 15 grados centígrados, y lo que no condensó allí se recolecta en una trampa de gases. Todos estos productos son analizados después por cromatografía gaseosas y masas, de modo de poder identificar qué composición tienen y cuánto hay de cada uno de estos componentes. Para presentar algunos de los resultados que hemos tenido hasta el momento, en esta figura están los resultados que se obtuvieron empleando biomasa, la biomasa pura en una reacción de pirólisis exclusivamente térmica, ¿sí? Y como biomasa estamos hablando en este caso de las cáscaras de maní, pero también lo tenemos evaluado con otros residuos agropecuarios, y los rendimientos a las distintas líneas de productos, a la del sólido, el biocarbón, gaseosa, biogás y por último el biooil. Como les decía al principio, también se trabaja en la optimización de las variables de operación del sistema de reacción. Por eso estos resultados que presentamos son a 500 grados centígrados, donde mejoramos el rendimiento hacia la fracción líquida, que es la que estábamos buscando. Si ustedes observan, al agregar el residuo plástico a la alimentación del horno pirolítico, el rendimiento hacia el producto líquido se redujo. Y lo mismo, si bien subió un poco cuando se agregaron catalizadores al proceso de pirólisis, que es una etapa siguiente a lo que son las reacciones de pirólisis propiamente dichas, porque sobre el catalizador lo que se produce es la ruptura de estas macromoléculas, ¿sí?, el craqueo. Si bien se redujo el rendimiento al biolíquido, lo que se obtuvo es una reducción más que considerable en la cantidad, en la concentración de compuestos oxigenados. Si ustedes observan, en la barra superior tenemos los resultados obtenidos porcentualmente, en rendimiento porcentual de compuestos oxigenados y de hidrocarburos, en la parte más oscura, donde se observa que un 99% del biooil obtenido de la reacción de la biomasa de la cáscara de maní en una reacción exclusivamente térmica corresponde a compuestos oxigenados. Y a medida que se agregan los residuos plásticos y luego con el empleo de una segunda etapa de catálisis, se reduce en un 48% la composición de estos compuestos oxigenados no deseables, aumentando en contrapartida lo de los hidrocarburos, que es lo que estábamos buscando. Bueno, para no demorarlos más y no pasarnos más del tiempo, queríamos agradecer que nos hayan escuchado, la invitación a participar de las jornadas y también a estas instituciones que hacen posible llevar adelante estos desarrollos. Quedamos a disposición para las dudas que tengan.